The Mutual Praise Show is a project supported by Spinell Foundation, based in Brisbane, Australia, that promotes audiovisual creation and the global exchange of ideas. With the support of Fabian Espinel Toro, we focus on preserving and sharing Latin American culture, strengthening our identity, and empowering artists as agents of social change. Through the exercise of memory and dialogue, and with the support of international partners, we are building an inclusive and sustainable cultural legacy for future generations. El Show del Mutuo Elogio es un podcast presentado por Román González. Estamos aquí en el Show del Mutuo Elogio, hoy con Marcelo Arroyave y con Germán Villa, el gato. ¿Cómo dice uno? Los de reencarnación, los de los árboles, lo de tantos proyectos. Medio reencarnación y medio árbol. Y medio árbol. Pues pucha, no, Sí. qué bueno. Marcelo, qué bueno que vino, hermano. Román, qué bueno. Y Román, Germán, ¿cómo estás? Que estamos hace como 8 años tratando de encontrarnos y al fin se pudo. Sí, hombre, Román, me rogaste como 2 años. Por ahí, Gato, no. anda, porfa. Sí, Anda, sí. porfa, grababa, Y que si no era porfa. con Marcelo no venía. Es que yo no me acuerdo de nada. Sisas. Yo no me acuerdo de nada. Tiene que ser Yo con soy- Marcelo. El backup. Tiene que ser, es que me tocó esperar 2 años al Marcelo para ver si por fin venía Marcelo. Mentiras. Lo ultimito es que hace poquito ustedes montaron una banda ahora, ¿no? Como de En esas estamos, Esas para estamos. reencauchar algunos temas de reencarnación del alucinógeno y de los árboles, de temas que eres mío. ya. Hay un tema de los árboles que es mío. Estamos cogiendo como las composiciones más cercanas al gato y a mí, ¿cierto? De las dos bandas. Y estamos haciendo ahí como un mix, una cosa ahí que nos va saliendo de lo que ya estamos hechos de los dos grupos, sí, van saliendo cosas del uno y del otro, entonces hay como 2 temitas que hemos como engranado de varias composiciones y se está oyendo bacancito, pues apenas estamos ahí como arrancando. Y la banda tiene nombre. Estábamos ahí como en ese proceso. Ya. Pues están ensayando juiciosos, pues montando los temas, porque es volver a montar temas viejos de hace años. No tanto temas, sino como ritmos, ¿sí? Ah, ok. Como la sinergia en el momento de lo que va saliendo, ¿cierto? Algún ritmo que nos salió de RN, algún ritmo que nos salió de los árboles, otro de que salió de la peste, no sé, ¿cierto? Sí, de la peste también tengo temas propios. Entonces sería como hacer como componer. Un ensamble, es como un ensamble. Sí, ensamble. componer. ¿Sí me Pero ustedes entiendes? también tocaron en La Crisis juntos, ¿o era nada más vos solo? No, yo después de los árboles empecé la crisis con Cipriano, que Cipriano era batero pues en ese entonces, y Rafael de Discordia, Ah, él era ya, ya, Discordia, ya. Rafael de Discordia, Cipriano y yo en la guitarra. Entonces grabamos unos temas también que ahorita también se está como se masterizó y vamos a ver si sacamos un sencillito de Ah, o la sea, quedó crisis. grabación de esa época. Sí, un cassette que grabamos donde el Chico Lino, allá en la casa de él que ensayamos, era donde el Chico Lino, y quedó un cassette grabado De esa época. de ese ensayo. Ah, y lo van a prensar entonces. Ya Navas lo masterizó Oh, lo qué bien, arregló. qué bien. y ahí están los temas ya grabaditos, pues mejor, porque pues de todas maneras partimos de un cassette, entonces ahí se logró pues lo mejor posible. Y ahí tenemos ganas con Rafael de sacar el sencillito, pues el disquito, Ah, bueno. el vinilo. Bueno, pero entonces esta historia de ustedes se encuentran en reencarnación en esa formación que era con el Comegato, ¿cierto? Y Sí. Piolín. Ahí como que se encuentran ustedes dos, o ya habían tocado antes. Ya habíamos tocado antes, ¿cierto? Y en ese entonces creo que había otro bajista, no sé si era Felipe Zárate, creo, no sé. Ah, Zárate Sí, pasó con por ahí. Zárate también, Zárate, Felipe creo que tocó Zárate. ahí Sí. también. Que hicieron un concierto en Pereira con él, ¿no fue? En Bogotá. Sí, en Bogotá. En Bogotá. En Bogotá fue con Zárate y en Pereira sí fuimos nosotros con Comegato. Comegato ya entró un poquito después y entró a hacer el alucinógeno. Claro. Pero antes del alucinógeno, ustedes ya habían hecho ese famoso concierto ahí del centro con todo ese pocotón de bandas que tocaron. Sí, un en el concierto colegio de de Esteban. Esteban. Ahí están. Y después, no sé, no me acuerdo si fue antes o después, que fue en la casa de Lucho. Sí, Ustedes sí, tres claro, también. tocamos donde esa alineación
Ah, bueno, no, en el colegio tocó Come Gato también, Ujú. que tocamos con Quiromancia, Sí. que- Némesis, Quiromancia, Desconcierto, Masacre, Masacre, sí. ¿qué más? Sí. ¿Qué más? Profanación no fue, no. No. creo que No, no. ¿Quién más tocó ahí? Quiroma- La banda de Juancho, que era como de Grinco. Ah, Implosión, creo que se Ujú. llamaba con el chino. Sí. Cierto, que era Desconcierto también. Desconcierto tocó ahí. Desconcierto. y la banda del chino que toca la batería Esteban y el Juancho el de Masacre. Ajá. Implosión creo que se Se llamaba. llamaban Implosión, sí. Sí. Ah, ok. Con esa formación después estuvieron dándole un rato, ¿no? Y grabaron el alucinógeno. Sí, Eso fue o sea, así. sí, o sea, en donde Lucho sí estábamos la primera alineación de ese entonces, que era el Gato, Piolín y yo, Ajá. ¿cierto? Ya de ahí entró Come Gato y ahí sí empezamos a montar el alucinógeno en el taller del hermano del Gato en Iquitao, Ya. allá, que allá lo grabamos. Ahí en ese taller se grabaron muchas cosas, ¿no? Ahí también se grabó el demo de Masacre, ¿no? Sí, el Imperio del Terror. Pero era más como para ensayar y para grabar, no era para hacer conciertos ese sitio. Pues También. Es que se volvía casi que siempre esos ensayos, se volvía como conciertos. Es que era una bodega gigante. Llegaba gente. Llegaba mucha gente hasta Y terminar al fondo Guayporiano. había una pieza donde se hacían los conciertos. Una pieza por ahí, cabían por ahí 100 personas. Sí. Ya. Y los demos los grabamos en la pieza de herramientas que estaba forrada en tabla, en madera. Como con cobijas. Y el Bull Metal nos regaló tapetes, entonces forramos todo en tapetes. Como para insonorizar un poquito. Para insonorizar y Hicimos quedó un bacanísimo. hicimos Y era una esto. piecita cerrada y forrada en madera y eso sonó muy bien. Sonó muy bien y creo que Toño fue el del sonido, no sé. Sí, porque ese alucinógeno se demoraron varios meses grabándolo, ¿cierto? No, ¿O eso fue en una sola tarde? Fue un fin de semana, ¿cierto? O un día, Un fin de semana sacamos el alucinógeno. en un fin de semana. O sea, nosotros ya teníamos los temas, pues, ¿cierto? La grabación allá, que fue, pues, creo que con esa de 2 canalcitos, creo, ¿no? Una grabadorcita sencilla. Como la que te mostré, que Allá en era tu como la de casa. Narcosis que me dijiste vos, Ujú. que eran, creo que 2 canales, porque grabamos el bajo y la voz, y hasta grabamos unos temas, pues, todos completos. Pensamiento uniformado, ¿cierto? Los Sí. tocaron juntos. O sea, Eh, algunos eh. temas sí los tocamos de una, grabados de una, ¿cierto? Los otros sí los íbamos moviendo pues por los canales, pero de resto sí fue en ese cuarto. Es que nosotros no hicimos. ensayábamos en mi casa, hombre, Marcelo. Nosotros ensayábamos en varias partes, por ejemplo, ensayábamos en Piolín, en ese entonces vivía en la 65 y nosotros ensayábamos en el Cerro Notivara, pasábamos de ahí de la casa y subíamos al cerro pues a ensayar y caíamos de uno y tocábamos los temas y sacábamos las cosas ahí. Pero que ensayaban así con guitarra acústica ahí Con en el cerro. acústica, sí. Así como de picnic. Sí, como el Sí. picnic. Ya. Y así se montaron todos los temas del alucinógeno. A guitarra acústica. Ñin, ñin, ñin. El alucinógeno, pues, hay un tema del Gato, ¿cierto? Hay Sí. otro Odio. tema de Come Gato, hay otro tema mío, otros temas de Piolín. Entonces cada uno como que llevó su aporte con sus temas y ya los temas en general, pues lo que hicimos ya fue como complementarlo entre todos, ¿cierto? Meterle un pedazo a la de Piolín, un pedazo a la del Gato, el Gato tocaba la batería, él la guitarra, Sí, el Gato se- tocaba la batería. Se rotaban los instrumentos. Sí, sí, en ese. Es en que ese fue casi un jam también, Sí, como fue muy estilo jam. jam. El alucinógeno fue muy jam. Eso salió así, lo que salía. O sea, teníamos varios temas, ritmos montados. Sí teníamos, por ejemplo, Sábado Negro. Sí, Sábado yo Negro creo está que muy- sí lo había practicado antes con Víctor, con Piolín, en ese taller. Sí, allá los ensayamos. Yo primero ensayé con Piolín allá, pues lo que es Sábado Negro, algunos temas, el Apocalipsis. Ahí sí lo teníamos en esa pieza. Y ya el alucinógeno con Marcelo y Come Gato, ya sí, es que es más, yo creo que ensayábamos Marcelo con Come Gato allá también, Mm. en esa, donde hacíamos los O conciertos. sea, la cosa era que, por ejemplo, Piolín se reunía con el Gato y sacaban las baterías o los vueltas,
Sí. Yo me reunía con Piolín, terminábamos de sacar las vueltas. Eso, así es. Después yo me reunía con Comega, tocábamos el bajo y ya después todos y ya ahí Eso, así fue. en donde ensayábamos, pues en el taller, llegamos un día ya con la consola, con las cositas y tocamos el Ya tenían todo ensamblado. Eso. Pero vení, y el alucinógeno como tal ya lo tenían conceptualizado, dijeron esto va a ser un solle de disco, se va a llamar alucinógeno, tenían, o eso se fue dando en el camino, como que ya tenían el concepto del disco pensado. O sea, queríamos sacar el demo, ¿cierto? Con los temas que estaban montados. Y ya con Piolín sacamos como la conceptualización. Es más, yo tengo los artes por ahí, se los mostré. Los artes los sacamos en fotocopia con letras, como se hacía En esa época. en esa época. Y ya descubrimos la fotocopia en verde. Sí, llegó la primera Esa foto. fue la primera Sí. wow de la cola, porque pues todos los alucinógenos eran verdes, ¿cierto? Ujú. Y el Cristo y todo El todo artecito. el artecito, sí. Y venía con un bareto. Sí, Sí, venía. fue cassette. verdad. El mío me llegó sin bareto. Yo se lo compré a Marcelo cuando Marcelo vivía ahí. Además que me lo fumé. Sí, No lo fumamos antes. yo fui a comprártelo allá a San Diego. Sí, y a mí sí. me vino sin baretico. Entonces era verdad. que Sí, venía. claro, el alucinógeno venía para Venía oírlo con- la idea era- bajo la Los efectos de la del marihuana. alucinógeno, O sea, esa era la idea, fumarse el bareto y escuchar el cassette. Exacto, sí. Y si hubo gente que hizo eso. Yo creo que obvio, o usted se obvio fumó que todos los sí. baretos Yo, antes de que le yo entregaran. me los fumé todos, pero en ese entonces la vareta era barata. Pues es todo que el en mundo. Niquitao, ahí mismo en Niquitao, En Niquitao. hasta los mismos jíbaros se iban a oír los temas, ¿me Ahí en la entendés? pared. Eso nosotros tocamos como los domingos. Ensayábamos los domingos cuando Y uno estaba abría la cerrado. puerta y afuera estaba Y un estaban montón de ahí. gente oyendo los temas, los ensayos del uno, del otro. O sea, hasta todos pogueaban. los recicladores, todos se parchaban ahí. Todos, ahí había Sí. hasta... Pero el taller como era, uno va como a buscar la oriental antes de coger el puente Sí. y hay una que se mete así por debajo. No. Ahí era ahí. No. ¿No? ¿Dónde? Era empezando en la esquina del semáforo de los huesos con la oriental. Donde hicieron ese edificio nuevo alto. Donde es ahí. Ahí. Ahí O sea, era. antes de coger el puente. Antes Sí. de coger el puente. Sí, era una bodega y al lado era una fábrica de estopas Ya. y de brillantina y de copao y de todo. Y este taller era una cosa enorme, hermano. Y eso era de tu Gigante. hermano, era un negocio pues de Sí, él. ese lo alquilamos con mi madre y Gabriel. Y el 8, que le decían que en paz descanse, o el ochito. Sí. Ya. Y duraron mucho tiempo ahí ensayando. Un rato largo. Sí, Años. años, sí, como 2 o 3 años. Exacto. ¿Qué otras Sí. bandas grabaron ahí? Porque es que Masacre. Reencarnación era muy amigo de las bandas de hardcore de esa época. Sí. Obvio, sí, Sí, era un claro. círculo. También ensayaban bandas de hardcore ahí. HC, Eh. HP, HC con la alemana, ensayábamos hay veces por ahí. El Papeto, ¿cómo era el grupo del Papeto? No, no Sifón. me acuerdo. Se llamaban así. Creo que llamaba Sifón, Papeto y Cronos, perdón, el Grillo era de HP Ajá. con el alemán. Y con Cipriano. Y creo que, no sé, estoy confundido, creo que era Sifón. No, por ejemplo, en los conciertos caía el Vikingo, caía el Sí, Cipriano, allá Caliche, caía Mauricio Desconcierto, Pelo de Rata, cayó el baterista de Quimosis. Esteban Mora. No, el José. José López. Cayó José, Ah, es creo que él tocaba en piroquinesis cuando esa época. él era metalero y tenía pelo. Ujú. Saludos al José. Ya, ¿Qué- entonces qué ahí más en ese en- taller sí. se hicieron muchas cosas. Sí. Ya, eso fue digamos como que no recuerdo bien, ese alucinógeno fue antes del Egipto, ¿cierto? Sí, Sí, claro, también mucho. trabajamos temas del Egipto ahí. ¿Vos grabaste en el Egipto? No, pero sí teníamos ya temas demasiado elaborados, ¿sí me entiendes? Ya. ¿Qué pasa que como que esa formación del alucinógeno que fue como tan buena, que hicieron tantas cosas, como que como que se diluye y se va este man un tiempo solo y haces Egipto prácticamente solo? ¿Qué Sí. pasó ahí? No, ya es, pues No, es la- que Piolín entró como en una época ahí, ¿cierto? Del Egipto. Ujú. Muy extraña, ¿cierto? Porque el Egipto se volvió o mutó o se transformó Eso era muy... años y años y años hasta que salió, pues, pero él era como en su cuento con el Egipto, ¿cierto? Ya un cuento que no era fácil de digerir ni de entender. Entonces yo creo que hay que la banda como que
tomó como un... No, y él consiguió ya nuevos, otro bajista. Ahí entró ese bajista, el Barbao, ese Ese. veterano, y Alex Gutiérrez en la batería. Con Guti, sí. Empezaron a ensayar en pero la casa del yo Guti. alcancé a tocar ahí. Con ese combo. Yo alcancé a tocar con Guti en Belén, En la casa Palma. del Guti. Ahí Ya, allá ensayé ensayaban. yo, sí, Sí. allá ensayé yo bastante con ellos. Pero de ahí ustedes se abren a montar los árboles, o estás para la pestilencia primero. Después siguen los árboles. Ah, ok. Sí, con Dilson, con Alejandro y con Marcelo, ¿cierto? Ustedes comenzaron ahí. Sí, los ar- pues... O o era sea, con el Grajo. Es que hasta donde yo entiendo, para que me saquen de esa duda, Sí. los árboles que conocemos nosotros comenzaron primero como que vos con Dilson y con Saldarriaga. Sí. Y que tocaban covers de Rush y de Police, eso sí es verdad. Sí, Tocábamos. sí. Vos también estabas ahí. Message Pues- in a Bottle de Police. Y ¿cuál era? Y Pedro y su cubo vegetal. Ya. Tenían un tema que se llamaba Alcacelser con buñuelo, o eso es mentira. Teníamos un tema que se llamaba Alcacelser con buñuelo. ¿Y ese por qué nunca lo grabaron? No, pues ya Dilson ¿Vos te acuerdas de se eso? abrió. Es que a ver, los árboles... Sí, cuando- entonces fue verdad. Sí. Fue verdad. Ensayaron donde Luis Alcacelser con Emilio de primerito, ¿no? Alcanzaron a ensayar donde Luis Emilio. Yo creo que ensayábamos era en mi casa. Ya. No, ensayaban era en la casa, En Laureles. en el poblado. Es que Donde realmente el Grajo. en esa alineación de los árboles estaba Alejo Saldarriaga, Alejo Jaramillo, el Grajo, estaba Dilson y estaba el Gato. Ya. Y ensayaban- Y ensayamos donde Alejandro Jaramillo arriba en el poblado de Vizcaya para arriba. Allá fue el primer ensayo que yo fui de los árboles, que era con Dilson, que tocaban esos temas, esos A vos covers. te tocó entonces tocar con Dilson ahí, No, sino que yo caía a parchar. a parchar, ¿sí? Ok. Porque pues yo pues parcera con el Gato, con todo, ¿cierto? Y con el Grajo, el dueño del estudio de la casa también, que él tenía la batería. Y ahí es que empezaron a tocar los covers, ¿cierto? Y ahí el Grajo, en uno de esos ensayos, me dice, mano, yo no voy a tocar más, ¿se anima usted? Y yo le dije a Alejo, hey, entonces que le damos y empezamos. Entonces vos porque- entraste de bajista ahí. Sí, yo ya venía de tocar guitarra en Reencarnación con el Gato y Piolín. Y entonces era como el parche, ¿sí? Yo caía era como en el parche. Ya. Y este man, no sé, se fue a estudiar a no sé de dónde y me hizo la propuesta. Y Alejo también. Porque es que ves, y me llama la atención que Dilson pasó por ahí, pero creo que unos días antes el Alejo también estaba tocando con Dilson y con el Tocino y tenían una banda de greencore que se llamaba Vomitardos. Ah, los Vomitardos. Eso fue sí. antes de los árboles. Era con el Lagar, El Lagar estaba en Vomitardos. El de Aversión, el Lagarto. El de Y Aversión. estaba Felipe, el de CTC, Felipe Verdugo en la batería. Hay un demo por ahí que yo lo tengo Sí. como de ellos, míralo aquí, De de Vomitardos, hay como una Ah, grabación ok, ahí. Sí, sí, sí. Entonces eran Ah, Alejo, sí, Verdugo Verdugo, Alejandro y Dilson. y el Lagar. Ya. Creo que el Lagar era el que cantaba. Mm. Vomitardos. Y sí. eso fue antes de los árboles, Vomitardos. ¿O fue como al mismo tiempo? No, tuvo que haber sido antes. Ya. Antes, sí. Fue como cortico. Sí. Entonces de Vomitardos pasan a montar los árboles y cómo se va Dilson de ahí, porque la gente no sabe que Dilson pasó por los árboles. Sí, Dilson se fue para Bogotá. Ya. Y entonces Alejo empezó a cantar. Cuando Dilson se fue, yo empecé a tocar el bajo, toda la batería. Y así fue la Y ya alineación. hasta- ensayaban Alejo con las guitarras de madera, ensayaban a Marcelo y Alejandro Saldarriaga. Nosotros ensayábamos en bosques, en parques, en tal, sí, buscábamos, era como los árboles para ensayar. Y ensayamos en la casa de Ana, ahí en Ya. la la Guacatala. vocalista de los árboles. Ah, es cuando entran a la Ahí banda. es cuando entra Sí. Ana, sí. Ya, sí, porque al Gato le tocó toda esa transformación desde que comienzan con Dilson hasta el... Hasta Ana, sí. Ya. Sí. Ok, y entonces Dilson se va para Bogotá, tal. Cuando Dilson se va, ya dejan de tocar los temas de Rush y de Police, ¿cierto? Sí, y comienzan a hacer como más Sonic Youth y ese tipo de cosas. Sí, total. No, ya propio todo. Ya están componiendo A todo. ver, Propio. Sí, empezamos con temas con el Pedro y su cubo de tal y empezamos a componer otros temas, ¿cierto? Pero igual siempre tuvimos unos covers de Sonic Youth, Ujú. creo que de Pixies también creo que teníamos un cover. De Desconcierto creo que tocábamos Ah, unos sí. temas
Era muy raro porque era una banda como con un sonido muy lejano del metal, pero también tenían como una onda hardcore de El Medellín Sonic y punk, Youth y Sonic criollo. Youth, y una cosa ahí. Sí. Y entonces con esa formación graban ese primer demo que hay por ahí, que es como un demito que se rodaba de mano en mano. Sí, claro, ahí fue que grabamos todo lo que compusimos con Ana, lo que veníamos de antes, Objeto A, Síntoma de Inhibición de Angustia, no XYZ más, etcétera. Era- La ESA, XYZ esa. más no, etcétera, etcétera. Exacto. o sea, el gato graba ahí, vos grabas ahí, Ale, Sí. o sea, eran los 4, Grabamos donde Habichuela, allá en en el Campestre. Ah, qué bien. Grabamos con Donde Habichuela, Federico, un sí, en el DAT. sótano de Fede. Ah, un ok. DAT. Ese demo se grabó en un DAT, o sea, se Sí. grabó bacano, bien. Sí, Pues no era sí. tan piratica. No, 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 no. Si brutal. lo hice, él está bien. Más que No, y esa acústica de ese sótano era increíble. Es el famoso es Sarabanda increíble. Studio que dicen que se llama. Sarabanda Studio, sí. allá Fede grabamos López. ese demo con Ya. Habichuela. ¿Qué año sería eso ya, Marcelo? Como 93. El 89. No, No, la 89. grabación fue en el 90. 90 y algo, sí. En el 90 fue el demo, el primer DAT, demo. la grabación con el DAT, ¿cierto? En esa época vos estabas estudiando todavía o ya había salido de la universidad. No, yo todavía estaba estudiando en la universidad. Ya. Si no pregunto es porque como que no me ubico bien como al principio de los 90 cuando fue que salió ese cassette. Sí, yo En estaba en el la universidad. 1990. De hecho, esa carátula me sirvió de final en uno de los trabajos de grado, pues de la salida de la universidad. Ya de portafolio. Sí, el portafolio. La tesis de grado yo lo hice de los árboles. Ya, como todo el tema gráfico de los árboles. El tema gráfico de los árboles, Ya. la llamita, pues todo esto. Y ahí sacamos las primeras carátulas del demo, el negro, que por un lado era el concierto de Ensamble 7 y por el otro lado era el demo que grabamos allá donde Habichuela. Ah, ok. Y entonces con esa formación yo me acuerdo que tocaron en Ensamble 7, en la Feria del Libro. Sí, ¿Dónde más tocaron con esa formación? Porque cuando ya los vi no me acuerdo si el gato tocó la batería en el concierto del Colombo Americano, ¿no? en el Sí, centro. Sí, también. ahí tocaste vos. Sí. exacto. Sí. Y después de ahí, ¿qué pasa? Que el gato se va, que Ana se va, y después entran a grabar ese famoso disco amarillo. ¿Qué fue lo El que pasó ahí en amarillo. esa transición? A ver, para el concierto de la Feria del Libro, yo ese día me accidenté en la moto y me quebré un pie. Ya, Y entonces yo llegué allá a tocar, pero enyesado. enyesado, así. Entonces yo pude tocar como muy poquito en el concierto. Y ese fue el segundo concierto. El primero fue el de Ensamble 7, Sí. ¿cierto? Con Equimosis no, en Ensamble 7. Con el Equimosis en el ensamble Ensamble 7 fue un 7. conciertazo brutal. Yo creo que tenés imágenes. Sí, de no, yo allá. tengo el video. Uf, video. yo oí esa grabación, hermano, y Ana Fue un performance. se Sí. pega una desbordada, parce. Ana sí la sacó del estadio. Fue un performance muy fuerte allá, ¿cierto? Porque era como el primer concierto y era muy extraño porque los árboles en ese entonces movió lo que no movió pues nadie, modestia aparte, era que allá iban punqueros, iban metaleros, tocábamos con Equimosis, ¿sí me entiendes? Movió muchas escenas. Y, se y metió. muchas escenas la que en esa época música, era muy dividida. la música sí es mágica también, hermano, porque ese poder de la música, hermano, es transformador, ¿sí me entiendes? Claro, allá Y nos también conectamos y buenísimo. si nos conectamos con el público, fue una conexión muy bacana, hermano. Pero Beni, el concepto de los árboles, entonces, ¿cómo era el tema creativo ahí? Como todos decían, no, queremos sonar así, estas son las influencias, o se iba dando, como con las ideas que iban llevando cada uno. A ver, hay algo que a nosotros en ese entonces nos influenciaba mucho, era como la angustia, ¿sí? Ahí todos los temas eran muy estridentes en el estilo y pesados, ya los árboles ahora es un poco más armónico, pienso, pues, sí. Políticamente correcto. Le cayó el blues y otros cuentos más, pero en esa época cantamos era con la sangre pues en las manos, ¿me entendés? Con las vísceras, hermano. Exacto, con las vísceras. Era Entonces, visceral. era visceral los árboles. Entonces mira que por ejemplo Objeto A es un tema fuerte que hasta Lilo nos ayudó mucho el Lilo en ese entonces era casi que la formación de los árboles, sí. Ayudaba con las letras del Tiene- libro. la letra, tenía los nombres. inspiración de cuenta de Manuel Chávez, el papá de Lilo, que era el vocalista de los Jumbos.
Que en paz descanse el viejo Manuel. Sí. Ese señor, hermano, leemos parte, Sí, algunos temitas de los árboles de esa O sea, al hombre energía le tocó los árboles en esa época. No al todo, or- a él le tocó a él le todo, tocaron sí, porque le a tocó Manuel. Reencarnación Cerca, le tocó todas las bandas del Y yo Gato, sacaba los temas con la guitarra de Manuel. Profanación, Que él de los Jumbos era una institución, hermano. sí. Ya. Y todavía sigue siendo una institución musical, pues en la música de los Jumbos todavía se oye. Ese es un señor ecuatoriano, hermano, increíble. Le agradezco mucho esa energía creadora que me aportó con Sí, la Lilo y la total. Maite y la doña Elvia. Claro, sí, porque ustedes ya venían amigos de toda la época, como de los 80. Nosotros éramos como la Sí. misma casa, ¿me entendés? Sí, Éramos era una tribu, una era tribu. una tribu. Claro, sí me Entonces, acuerdo que mantenían ese Bacanísimo. combo. Sí. Sí. Entonces Lilo nos acompañó mucho en los árboles con las letras, los nombres de los temas, sí, que ya después se transformaron, creo que en otros nombres. Realmente los temas del demo tienen otros nombres, como otras líricas Diferente a lo del diferentes. disco, Cuando ¿no? ya Sí. empezó el disco amarillo, empezaron los temas como a transformarse un poco, porque en el demo sí están crudos. Ya. Y el nombre de los árboles nace de dónde? De la canción de Rush. Hay una canción de Rush que es Trees, no sé qué, y como tocaban Rush, de repente viene de ahí. ¿O no te acordás? No, yo creo que ¿O fue Alejo que llegó? Alejo llegó Alejo. con ese nombre. con Los ese vamos a nombre llamar Los Árboles, sí. después de que llegó a Alemania, creo. Ujú. Sí. El intercambio en Alemania, que pues allá ese voltaje me imagino que es bravo, ¿sí me entiendes? Y llegó ya con los árboles, ¿sí me entiendes? Con otro concepto. Con una energía de posguerra, hermano, porque Es que yo creo sí. que desde un principio Los Árboles fue como un grupo, una banda que empezó como a revolucionar un poquito lo que había, ¿me entiendes? Sí, era un Creo que- sonido nuevo en ese momento, pues. sí, la gente. y muy afectados nosotros también por grupos nuevos, o sea, Sonic Youth, Sonic Dead, Pixies. Pixies, no sé, Resident, pues un lado alternativo de la música, que yo creo que ahí Los Árboles de Cure, otras tendencias que no cabían dentro del metal y el punk muy radical de aquí. Entonces, como que tanto que cada uno tuvo un grupo de hardcore, de punk, de metal, de todo, sí. Entonces ahí yo creo que esa fusión va con todo lo que había y más. Muy ecléctico. Eso, Era Yo muy quería preguntar eso, porque ustedes venir de las escenas más radicales del metal y del punk y salir con este sonido diferente, en algún momento las escenas punkeras y los trataron mal o los trataron de casposos. Es que o algo. a eso es lo que yo me refiero, que fue una respuesta muy extraña y por eso como que el Gato tiene razón, que los toques de nosotros eran casi un performance, ¿cierto? Porque la gente empezaba con una energía nueva, ¿cierto? No el metalero y el punkero y no otra cosa. Y entonces eso empezó como una angustia general en los conciertos, que eso se volvía de verdad, pues tocamos una vez por no en fue el ni Guanábano, Itagüí. en el Guanábano, un concierto en el Guanábano, fue bacanísimo. Y, También. y entonces era una música mucho más visceral, pues no gutural ni no sé, yo creo que Sí, ahí era cabían visceral, hasta pura gritos, visceral. Sí, no, ahí eso cabía era gritos un viaje, gutural, era un era viaje. otro viaje. Sí, Total. muy bueno, eso sonaba muy bueno en vivo, hermano. Eso es Sí, porque una en vivo descarga. también íbamos con toda esa sinergia de entre nosotros. Yo iba al Gato a hacer una cosa y yo me iba con el Gato a hacer eso. El otro se pegaba. Hacíamos pedazos donde empezábamos a llamear en el tema de Sonic Youth y empezábamos a hacer ruidos y armonías. Y entonces todos Los Árboles fue como así. Ya. No fue. Sí, Sí, no era no. 4 no cuartos. era Sí, cuadrado ni blues ni así. No, era pura bulla Exacto. visceral, hermano, descarga total, pesado. Y con una armonía también muy... No, es que era muy hasta el día de hoy uno escucha esas Es grabaciones. difícil de, como Sí, de yo decir. lo escucho para dormir. Sí. Sí, me lo pongo así, pero completo. Demos Los Árboles y ya, hermano, ya. El último. Ese fue Y todo. ahí quedó listo, hermano. Bueno, Hay temas de ese demo que no se han, que no se han grabado. no se han grabado. O sea, Pues, además- hay mucha canción inédita entonces ahí. Todavía, sí.
Apenas se filtraron unos temas como Objeto A, como síntoma de inhibición de Inhibición de angustia. angustia. ¿Qué más había ahí? XYZ, no. está- Pero ese se volvió otro nombre. Ah, ya. La esa del pájaro. Esa también se volvió otro nombre. Y entonces de ahí, ¿qué pasa? Que entran a grabar el disco amarillo y ya el gato no estaba, entra Leo, entra Tito. Tomás, Tito, eso. Tito. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se va el gato? Vos grabaste ahí, ¿no? En ese disco, o ya estás de No, diseñador gráfico. yo saqué toda la parte gráfica y como la conceptualización del disco, Ya. pero yo no, eso fue con Lorito Records. Exacto. O sea, Lo Habichuela llamó, pues, o como hicimos el primer demo con él, ¿cierto? Ujú. Lorito Record cogió eso como a hablar con Alejo y con ellos de sacar ese disco amarillo, ¿cierto? Que ahí sí va Ana va en ese Ana disco. graba ahí. En el O hace amarillo algún no. oscuro, no. En el amarillo no está Ana. No, Ya Ana ya se creo había que ido. no. Sí. No, sí, ya. ¿Ella se fue del país en ese momento Sí. o se fue de la banda? Ella se fue del país. Ya, y por eso no estaba. No sé el gato que es donde empezó Yo a tocar. empecé con la peste. Ah, con la gato empezó con la pestilencia. ¿Y pestilencia. vos qué estabas haciendo? Y yo me fui para la crisis con Cipriano. Ah, ok. Entonces en ese disco amarillo... Bluta, digamos, Bluta, tocábamos temas de Bluta, que de hecho por eso empecé yo con Cipriano, porque todos esos temas de Bluta que yo había sacado en Los Árboles, los empecé a llamear con Cipriano, y ya empezamos a sacar temas de la crisis originales, que por ahí en estos días sí sale el disquito de los regalos. Qué bien. No, es que yo quería entender eso, porque ese disco de Los Árboles, el único que había ahí original entonces era Alejandro. De resto todos nuevos. El G-Man estuvo un tiempo. Y Mauricio. Ah, no. Mauricio entró. Mauricio grabó entró. ahí. Mauricio grabó en el amarillo. Y y Jorge Ortiz no grabó ahí, pero Ortiz sale... no grabó, pero Ortiz era... Es que es Estuvo más, 5 Los años Árboles con se Ortiz. acabaron Ya, y empezó Sultán, ok. que era Alejandro Saldarriaga Con Jorge Ortiz. con Jorge Ortiz. Y con Lucas 5 Guingue. años. No, y con el Ahí no Leo. estaba Lucas Guingue y Leo. No, Lucas Guingue no estaba ahí. Lucas Guingue estaba en otro que se llamaba Interfáciles, que eran Federico. Y los Lucas, parlantes. No, también. No, eso fue mucho No, después. eso fue mucho después. Ah, ¿cómo así? Entonces sacaban Los Árboles, montan Sultán. Con Sí. Sultán sí Sí. alcanzan a grabar como un demo para ahí como de 5 canciones. No lo conozco, pero me acuerdo que fui a un concierto de Sultán por ahí en el centro, como en una casa de cultura, algo así, Ya, con entonces, Ortiz. ya, entonces de ahí vienen y los llaman a grabar Los Árboles y la banda se había acabado y graban ese disco. O sea, como que se reúnen para grabar. O sea, los de Después de eso, Los Árboles se reúne y graban El Amarillo. así fue la historia. Entonces los que vienen a grabar Los Árboles son los manes de Sultán. No, porque Mauro no estaba en Sultán. Ya, Mauro entró a Los Árboles. ya. Que a mí Mauro me ya- pareció de las mejores del- entradas. sí, sí, un reclutamiento pues Sí, bien. sí. Porque él ya se había acabado Desconcierto o él ya no estaba en Desconcierto. Él ya no estaba en Desconcierto, creo. Él Ya. estaba teniendo un grupo que llaman Los Insectos, creo. Y creo que también tenía BSN. Y Crimen Impune con el hermano, con Vicky. Crimen Impune era Iván, Ya. Mauricio y Vicky, si no estoy mal. Ya, entonces se graba ese disco amarillo y ¿qué pasa? Porque ese disco como que se graba y la banda no existía. Se graba ese disco y Los Árboles se vuelve a acabar. Ya. Pues, no se acaba, pues, sí, pues... Pues como que se diluyen, Sí. se van todos por otro y ya. Sí, se desaparecen Los Árboles un tiempo, ¿cierto? Y pues yo pienso que se vino a reunir otra vez, ¿cierto? Fue con esto que vos me diste, que a un pelado que Bueno, de Bogotá que quería venir. Es que aparecieron unos que dónde fanáticos están Los bogotanos. Árboles, eso. Y al final ese documental se lo hicieron. Pues hermano, ese pelado, ¿cómo es que se llama él? Gato. El bajista. No, No, un productor que hizo Fabián, un creo sí. que se llama. Fabián. Hizo un documental. Eso, él. Roma me llamó. Roma me no. llamó un día y me dijo, ve mano, hay un pelado de Bogotá que quiere hacer o que está haciendo un documental de Los Árboles, de dónde están los árboles, que si sabía de vos en ese tiempo Ah, no, estabas él me grabó desaparecido. en Ajá. él me grabó en la Gato, casa. Sí, Eso, te entrevistaron. Está a mí haciendo una también, película. sí. Está haciendo un una documental. Un documental que llama ¿Dónde están los árboles? Y lo habrán terminado. Yo nunca lo vi. No, No lo ha terminado terminado. todavía. Ya. Yo, ¿sabes qué? Como yo guardo Fabián, tanto cheche. Fabián Villamil. Fabián. Como hoy guardas tanto cheche. Tanto chéchere
documenté mucho a él con los flyers, con el demo, o sea, mejor dicho, ese pelado como que abrió otra vez el libro, el capítulo de los árboles. Y ahí es que vuelven a aparecer los árboles otra vez. Aparecen los árboles, no aparecen, ¿cierto? Y no que este pelado empezó a averiguar dónde están los árboles, pero de la alineación original, del demo. ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está Alejo Gas? ¿Dónde está Marcelo? Y bueno, pero eso cogió otro curso, porque los árboles ya sí se dieron cuenta de dónde estaban. Y ahí donde estaban empezaron esta otra nueva generación. Sí, porque sacaron un disco nuevo hace poquito y van a sacar otro dentro de poquito. Amanecer, que también pues Alejo seguimos haciendo como la parte gráfica, y ahorita que van a hacer unos conciertos también le he colaborado con toda esa parte de la imagen de los árboles, sí. Recobrar todos esos archivos. Ahí encontré la llama original que se había perdido, pues. Entonces voy encontrando cosas y ahí por los laditos como irles ayudando con esa parte. Ya, pero son unos árboles con unos personajes nuevos. O sigue ahí Leo, Leo está. El hermano Alejo sigue en la batería. Tito está en la batería. Y está Mauricio. Ah, ok, bien, o sea, sí, están los últimos, pues. Sí. No han metido gente nueva ahí. No. Sí, pues creo que ahorita yo estuve viendo que metieron un tecladista. Y estuvo un tiempo Federico Gómez también. Gómez estuvo un rato, y como Neos, Nico. Ah, Nico también estuvo tocando ahí. Nico también está. Yo lo veo ahí como en la alineación. Ya, eso es como lo que ha pasado en la historia de los árboles, desde que ustedes comienzan hasta ahora. Ahora. Sí, pero paralelamente ustedes han tenido sus proyectos, pues entonces esto que están haciendo ahora, se va a grabar, esta nueva banda que tienen ahora, van a producir, van a tocar, ¿cuál es la idea ahí? Uno no se sabe todavía. Claro, la idea es o sea, la idea es sentarnos, componer, sacar mínimo 2 horas de música. Exacto. ¿Cierto? Para hacer un concierto y grabar. Para tocar, para grabar, para sollarnos. Ya. Sí, de terapia ahí, bacano. Exacto. Componer, hermano, es que uno es un instrumento prácticamente. Pues a nosotros toda la vida nos ha gustado es componer. Y a ver, hay una sinergia muy bacana con el gato, y es que yo desde que tengo 12 años vengo tocando con el gato. Entonces siempre que nos sentamos nos salen todo lo que hemos hecho, ¿me entiendes? Conectan de una. Entonces conectamos de una y te acordate. Entonces como que vamos con los mismos códigos. Y le hacemos las transformaciones a temas de alucinógeno, por ejemplo, Sábado Negro, que empieza tan, 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 tan. O sea, no lo ponemos tan cuadrado, sino que le ponemos ya la amalgama, el soye, como pues, o sea, ya no lo ponemos tan cuadriculado, sino que ya es más viaje, ¿sí me entiendes? Ya es más psicodélico. Y la banda es un dúo, no van a meter un tercero, bajista y nada de eso, o sea, ustedes dos nomás. Por ahora estamos conectados así, ¿cierto? Ya. Y ver si, porque estamos escasos un poquito de tiempo, pero ya en julio yo pienso que yo entrego como unos proyectos que tengo, y a ver si me siento 2, 3 veces a la semana con el gato a sollarnos, a hacer musiquita y a ponernos como juiciosos a sacar unos temas pues bien bacanos de ahí, de lo que salga de ahí. Ya. Vení, vos antes de Reencarnación habías tocado con alguien más, o Reencarnación fue tu primera banda. Pues realmente yo estuve tocando pues, pero deportivamente, sí, porque pues el profe mío era La Bruja, sí, Carlos Mario fue el primero y entonces yo empecé a tocar y hacíamos jams, no grupo en sí, sino que llameábamos, ¿cierto? En esa época estaba Sida, estaba Ástaro. O sea, de esa época, antes de Ira. O sea, estamos hablando... Antes de Ira estaba un grupo que llamaba Sida. O sea, a vos te tocó eso. Sí. Que ensayaban aquí cerquita, ¿no? Y yo quisiera conseguir esos temas. Vómito Verde, se llamaba uno de Sida. Vómito Verde. José Juan tendrá eso. ¿Quiénes eran los de Sida? ¿Eran los mismos de Ira? Viola, Georgie. José Roberto y José Juan. José tiene una flecha que decían ahí.
Y José Juan, sí, Vómito Verde. Ah, entonces te tocó, y te tocaron ensayos de Ástaro también ahí. Ástaro con Memo y Alale, que ensayaban donde un amigo de nosotros por ahí por... ¿Cómo se llama eso? Ese parque ahí donde... ¿Cómo se llama eso? Bueno, en fin. Ah, entonces en esa época ya estabas ahí jodiendo y comenzaste a recibir clases con la bruja. Yo primero empecé, yo le compré primero que todo la guitarra al gringo, a Luis Fernando Ochoa. Ah, ok. Sí, que Que el man estudiaba en tu colegio. él estudió en mi colegio. Y ya la primera guitarra que tuve la compré a él, una Stratocaster, una Fender. Y ahí empecé como a tocar con todos los que íbamos tocando por ahí. Pero ya grupo banda en RN, fue la primera banda que Ya. toqué. Y entonces, ¿cómo llegaste vos a RN? Te llama Piolín. Me llama Piolín, sí, porque es que nosotros parchábamos de mucho con el Churro, un amigo muy querido de Envigado, y también íbamos a un morro a oír música. Al pueblito paisa. No. Al morro, el de Envigado, que es el morro antes que quedaba Cocudrulos allá abajo, y nosotros nos parchamos arriba, que es de la casa del Churro hacia arriba, que es donde vivía Toto y Piolín en esa época, la Sí. Yura. Sí, la Yura. Exacto, en la Yurán. Eso, había unas escaleras, una loma muy Ah, brava, ya. subíamos del Churro y de ahí subíamos al morro a oír música y todo, que por ahí en un cuento Antes muy de que charro. sacaran a Piolín de Envigado a las malas. Ah, fue en esa época. Allá en ese morro fue que Piolín un día, yo no sé a Piolín que le cogió con Carnívore, ¿sí? Y no sé qué puso un cassette de Carnívore. Y eso voló de Carnívore por el morro para abajo y eso se armó. Porque Piolín había botado la copia de Carnívore que eso no se conseguía. O sea, el man se enloqueció y tiró el cassette por ahí para No le abajo. gustaba Carnívore, entonces fue un Carnívore y voló de cassette pues de la grava y eso se volvió tremendo lío allá. Ah, ya, no, es que Marcelo fue muy precoz andando con estos manes más grandes desde temprano. No, sí. Sí, claro, es que estos manes... Este soltó el tetero, hermano, y cogió la guitarra, Sí, weón. sí, Ujú. total. A mí Sí, me muy- decían, cuando yo subía a donde la bruja, a las clases de guitarra, yo me encontraba pues en esa época de los abortos que le decían a Yola, a Piedad, a Vicky, sí. O sea, mucho antes de Fértil Miseria, mucho antes de Crimen Impune. Ellos ni quedan tocaban en esa época. Se llamaban Las Abortos, ¿no? ¿Y quiénes eran? Ellas dos. Yola, La Piedad, Yola, sí. Con Yola, Yola. Piedad y Vicky. Ah, ok. Y ahí estaban Natacha, estaba Mechas, pues otras como parceras también de ahí. Y me decían que me iban a cambiar los pañales de Sodom, que el tetero del Lacher. Yo era un peladito con eso que ya estaba más Esos estaban ya veterano. sí, Sí. estaban más grandes. Ya, a vos se tocó ese concierto de Guayabal cuando la muerte de Natacha. Claro. Vos también estabas ahí. No, No, vos no fuiste. fue Lilo. Lilo fue. Yo estaba con Lilo. A en Lilo le Naranjo, pegaron un tiro en la pretina en la pretina. O sea, de el la tiro- correa. La Y eso salvó fue la lo que correa. la salvó. Es que ahí salimos corriendo, pues cuando ya se armó pues como la cosa, ya la murga, salimos corriendo Lilo, Naranjo, Piolín y yo. Ok. En el mismo sentido, porque estábamos juntos, pues. Y en ese momento fue que se vino la moto de frente a llegarle al taxi, ¿cierto? Y Piolín se metió detrás de una reja, pues, que yo no sé ni cómo le pegaron un tiro, porque pues una reja le para derecho. Y yo me quedé en una esquina con Lilo y Naranjo, ¿cierto? Entonces, Lilo aquí y Naranjo acá, detrás de como de unas de esas escaleras que hay allá, pues, en las casas de Guayabal, que es como un rincón de una escalera al segundo piso. Y ahí entró el man, nos dio unos tiros. O sea, el man se les fue encima a ustedes. Si el man se bajó de la moto y nos hizo 3 tiros así donde estábamos nosotros. Y a la Lilo A le Lilo pegaron un... a Naranjo Que montan berraco, hermano, aquí. A en la- Naranjo le alcanzó a a rozar la Naranjo, mano. a Naranjo le rozó un pie. Y a Lilo el tiro le entró como por aquí. En por la pretina de la correa. Entonces le donde quemó solo como este gordito le- de se lo aquí. ¿sí? quemó, qué quemón. Pero Pero, siempre nos le- hubiera sido 1 centímetro más abajo, hermano, estuviera inválida, hermano. Sí, le toca el Pero Benny, lo que pasa es que mucha gente habla de esa historia, pues a mí no me tocó ese concierto y yo no conocía a Natacha, pero todo el mundo me habla de Natacha. Sí. La historia cómo fue, se acaba el concierto y se arma esa murga con esos pillos ahí. ¿O Se cómo? acaba el concierto, ¿cierto? Y salimos todos. Y allá había un combo muy bravo, yo no sé si todavía, que era de Chirusa, que eran los gatilleros de Guayabal, de ahí esa parte se llama Cristo Rey, Ya. ¿sí? Entonces cuando ellos salieron,
un taxi paró ahí y no sé qué, le dijo al parcero de Natacha, como al novio de Natacha, algo así, y el man le reaccionó y Ya. sigo y le pegó unos tiros en los pies. Ah, también le dieron al Y novio. entonces él cayó al piso y Natacha se le metió al man con la pistola y todo a meterlo a braviarlo por la ventana. Del taxi. Y ahí fue que el man le disparó a Natacha. Y entonces ahí quedaron los dos. Y entonces ahí se armó la balacera, llegaron motos, ahí fue donde empezamos a correr todos. Y la moto que venía de frente a nosotros, que fuimos los primeros que corrimos, fue que te digo que nos disparó. Piolín se metió en una reja pues al lado, y al lado de la reja que él se metió había, como te digo, esas escaleras. Y ahí nos metimos Naranjo, Lilo y yo. Y le pegaron a ellos dos, y yo que estaba adelante no me alcanzó a rozar. Ah, o sea, se armó un mierdero y comenzaron a darle bala a todo el mundo porque sí. Sí, él empezó ya los gatilleros a disparar allá. Como para ahuyentar a los metaleros, ahuyentar No, a la gente. para darle al que fuera. Ya, Pues. ganas de dar balín. Sí, eso ya se armó una pelea, pues una maluquera. Entonces cuando ustedes se esconden ya Natacha ya la habían matado. Sí, Natacha ya estaba en el suelo, ya la habían recogido en una patrulla. Ya, ok. Y Lilo quedó coja. Un tiempo, claro. Sí, del a mí me golpe. tocó sacarla hasta la 80. Naranjo también tenía como un rastrillón en el pie. Mm, Y Víctor quedó disecado ahí en esa reja. como que como quedó petrificado Pero electrificado ahí. del susto. Paralizado el susto, sí. Como en el concierto de Pereira de la gira del alucinógeno, que estábamos todos cacaos habaneros, hermano, o sea, tocamos súper mal, Piolín gritó, y es que ¡no! Y se le fue la respiración y se empezó a desmayar, y es que se tuvo el pelo. De la guitarra. Que se cogió de la Y, guitarra. y después dice que no, yo me tenía el pelo de la guitarra, me estaba cayendo y me tenía el pelo. Tan charro, hermano, ese Piolín. Ah, pues, pucha, no, es que hay varias historias que sí quería preguntar. No, el tema de Natacha y ese concierto, pues hasta el día de hoy, mucha gente habla, y mucha gente tiene pues como versiones pues de ese tema. Sí. Pero pues no, como que no se ha sabido más, pues cierto. El otro día me encontré con Tatuer, pues y me contó otra historia muy diferente, pues, pero me llama la atención porque es que en esa época no había casi peladas metaleras. No, Eran muy solo muy- ella, esas. Natacha, Mechas, Lilo Maite, Las Abortos. Maite, Las Abortos. Y otras por ahí, sí, pero pues realmente como las de la casa eran ellas. Ya. ¿Y qué pasó luego con la familia de Natacha? ¿O qué? ¿Ustedes fueron al sepelio y todo eso? Sí, yo alcancé a ir al entierro de ella. No, mucho metalero, punkero, de todo, pues muy rebotados con eso. Mucho, porque fue como el primer evento maluco de un concierto de ahí, pues hay muchas historias después de conciertos de bala y de todo, pues. ¿Sabes qué pasó? Después de ese concierto de Guayabal, eso creo que fue que finalizando el 88, por ahí. Al 99, como en febrero, fue que se hizo ese concierto allá por Pampluf. Y ahí fue donde yo te conocí a vos y a Papeto y a todo este combo que tocó Masacre. En la casa En el que cuidaba 89. Esteban. La Eso casa de Esteban. Era también. eso, una casa. Piroquinesis. Eso, que Esteban iba como. Él tocó Piroquinesis, sí, Némesis, un montón de gente sí, ahí. Masacre. Reencarnación también creo que tocaba ahí. Es que hicieron varios conciertos en esa Sí. casa. Sí. Y de ahí para adelante fue ya que como que me enganché yo como con todos los que estaban ahí en esa movida. Sí. Pero antes de eso sí, que yo me acuerdo que Lucho Némesis tocó ese día y ahí se contó la historia pues Némesis de tocó Natacha. ahí. Es más, Naranjo tocaba en Némesis. Exacto. Ahí en ese En entonces, ese entonces tocaba tocó él ahí con, ¿cómo se llama? El Alto. con John Mario. Con John Mario. John Mario, sí. John Mario. John Mario. Wow, entonces es que era muy charro porque eran muy poquitas músicos y todos tocaban como en varias bandas. Eso fue como una época en Medellín que todo el mundo Y compartía. con los mismos instrumentos. Esa era la otra. O sea, la Sí. Maya Mía Fly and B, la que era como la de Caliche, esa con esa guitarra grabó La Ciudad Podrida. Y con la batería mía, yo creo que había que grabado todo también. con la ¿verdad? batería mía hicieron toda la audición de Rodrigo D. Sí, claro. Sí, no había más instrumentos. Sí. Un Archer que todavía tengo. Qué bien. Bueno, lo otro que te quería preguntar es ¿a qué horas entras y cómo entras a La Pestilencia? Porque vos llegaste y grabaste el segundo disco de Pestilencia. El segundo, sí, eso fue en 1993, más o menos. Ya.
¿Cómo te reclutan? ¿Te llama Dilson? Dilson, o sea, yo me fui un mes para Capurganá. Entonces yo le dije, hey Dilson, vuelvo en un mes. Entonces Dilson me dijo, para que toques en Masacre y en La Pestilencia. Ah, ya se había ido Bull Metal, de ahí te iban a meter Sí. a Masacre. Sí. Entonces, pues yo me fui un mes para Capurganá, para el Aguacate, que es una bahía que queda al lado de Capurganá. Allá donde vivía Esteban y Chozas donde y todos vivía ellos. Esteban, el Andrés Upegui. Me fui un mes allá, hermano. Y cuando volví, entonces Dilson me dijo, hey, no, Masacre no, solo La Peste. Y empezamos a ensayar. Empezamos a montar temas con Juancho y... Juancho, Dilson y yo. Ya. Francisco estaba en Bogotá. Francisco estaba en Bogotá y venía ciertos ratos para ensayar. Ok. Entonces ya todos esos temas los grabamos en Hangar. En Hangar ahí donde quedaba en el éxito del poblado. Ajá. Con Ahí Habichuela grabaron con ese Federico López grabó. Grabamos Mm. ahí con La Peste. Y antes hicimos varios conciertos también. Hicimos conciertos en Bogotá, en Bucaramanga. Aquí hubo uno muy famoso, creo que tocaste vos ahí, que fue con Sin Salida ahí en San Juan. Hicieron como un concierto como por el éxito de Colombia, en un local. Sí, Y pero no me acuerdo. ¿No te acordás? Ok. Se estalló la neurona, hermano. Ya, y después de ahí que te salís de La Pestilencia y ¿para dónde agarraste? Montaste Piñón después. Después de La Peste, ¿Vos te acordás de esa banda Piñón? Piñón fue Me con suena. Jorge Ortiz. ¿Eran quién? Jorge Ortiz. Jorge Ortiz y yo, nomás. Pero de Piñón salió Suprasónica, Ok. con Jorge Ortiz. Trabajamos por ahí 3 años. No me acuerdo quién era la vocalista. Habían varias peladas ahí que pasaron hay una- cantantes. no, Natalia sí. Madrigal y otra monita linda por ahí. Eso, Natalia Madrigal creo que tocaba las conguitas. O era la vocalista, no sé, también. ¿Y con Supra se grabó algún disco o no? Grabamos en Telemedellín un programa. Ya, pero disco como tal no se grabó. Sí, grabamos donde Guido. Ya. En el estudio de Guido en la Villa Laura. Grabamos 2 temas de Supra. Sí. Y cuando Supra se acaba es que montás con Alejo Ochoa y con Gillo Amapola. Sí. Que ese sí quedó un disco grabado pues ahí como más o menos unas sesiones. Sí, grabamos donde este man, el sobreviviente del avión de Avianca. Ah, ¿cuál fue esa historia? Un man que tenía un estudio de grabación como por allá sí, arriba por sí. Santa Mónica era. Sí. El esposo de Lida, creo que. Ya, Sí. Mauricio. ya. Yo nunca lo conocí, pero todo el mundo me hablaba que el man Ese man, que sobrevivió al avión de Avianca. ese man empezó a tocar batería para hacer terapia de la reconstrucción a lo Steve Austin, el hombre nuclear, hermano, porque ese man quedó ahí vuelto papilla. Imagínate que lo abrieron y este man está vivo. Imagínate. Pues que lo abrieron para buscar si tenía droga, fue la historia, si ¿no? tenía droga. Y lo abrieron, y este man está vivo y de una, hermano. Lo Y el revivieron. man hizo una demanda a Bianca y salió como a los 5 o 10 años una millonada, hermano, una cosa de miles de millones de pesos. Y el man está vivo todavía. Está Y vivo. tiene el estudio todavía. Sí, creo que sí. ¿Vos hablas con él? Y el man tocó en el concierto Pues no de hablo los con él. árboles, el man tenía banda. Ah, El sí. man tenía banda y tocó en el concierto de los árboles en Ensamble 7 en Robledo. ¿Cuál banda era? No sé, se llamaba la banda como él, Mauro, ¿sí me entiendes? Y sonaba muy bueno. Sonaba buenísimo, Bueno, buen, no me buen acuerdo. batero, pues, o sea, tenía unas ideas, o tiene unas ideas muy buenas, a mí me gustó, pues, porque en ese concierto tocó Equimosis, en el de Ensamble 7 creo que ¿Y fue. ustedes? Y ese man, Sí. Proyecto Mauro X, ¿sí o qué? Yo me acuerdo Y que me- Piolín llegó allá a leer unos poemas que También. Naranjo le hacía como la música. Y el Sí. flyer salió mal escrito. Eso lo diseñaste vos, yo me acuerdo No, del flyer. no, el de Ensamble 7 lo decía yo, y decía poemas de Víctor, no sé qué. Decía Otra cosa, que otro, no- otro apellido, sí. Ven, y entonces a todas estas, Y después de Supra grabamos 2 temas donde Guido, después de Suprasónica Amapola, después de Amapola
En el 2003 grabé, bueno, volví a tomar con Piolín y grabamos Más hombres, menos estatuas. Ah, verdad que vos regresaste. Sí, me encontré con él en el éxito de Laureles, estaba con Ana, la esposa, y me dijo, hey, gato, para volver a hacer bulla de una vez, de una. Y ensayamos en tu negocio ahí en la 33. Sí me acuerdo, que ya era el Reencarnación, que eran vos y con Mauro Jagger. Eso, eran los tres. con el Mauro. Y tocaron aquí en un cumpleaños mío en la piscina una vez. Sí, tocamos acá. Y duraron mucho rato dándole. Duramos como 3 años otra vez. Ya. Y ya después hicimos un concierto en Bogotá. Y yo ya no sé por qué me salió otra vez, hermano. Ya. Sí, el gato Me entra y ha salido de reencarnación. me agoté. Sí, no, el gato Es que entra y sale de reencarnación. Es que gócelo hasta que se agote. Y a todas estas, entonces vos ya te dedicaste a los negocios, al diseño gráfico, no Yo volviste a tener seguí- como banda así muy visible. Yo seguí haciendo pues lo de Parvisual, que era, y en mucha parte empecé a como a diseñar todos los labels y los De mucha gente de la mucha banda gente, movida. de Ira, de Necromanti, de muchas bandas. Y estuve un tiempo con Lale, el de Astaro. Tocamos unos temas y montamos una banda que llamaba La Cometa. Ah, vos comenzaste la cometa con Sí, él. con Lale y Ramón el Prim. Ah, ya. Y sacamos unos temas. Claro que ellos se fueron para Miami, yo ya ahí quedé. Y ya lo que empecé a hacer con el gato nomás. O sea, ahora prácticamente están otra vez, después de mucho tiempo, volviendo. Sí, retomando. Ve, qué bien. Y entonces, ¿el gato qué piensa, pues? Y después ya hace como 2 años me llamó César, el polvo de indio. Ok, el chiporco. El chipor me llamó, hey gato, vamos a reencauchar a polvo de indio. Entonces empezamos a ensayar donde César, en la casa, en el apartamento de él, con una batería electrónica y a montar otra vez los temas del CD. Y ya vamos para 2 años, ya tenemos como 1 hora y media ya de música, tenemos ya varios temas, tocamos ya, por ejemplo, Kickstart My Heart de Motley Crue, Pero qué versión polvo de indio. versión polvo de indio, Con Toto, ¿cierto? Con Toto, sí. Toto, también tocamos, ¿cuál es el otro? Kickstart My Heart y Helpless de Metallica. Tenemos como 3 covers bacanísimos. Y tenemos ya también temas nuevos del CD. Tenemos por ahí 4 temas nuevos. Entonces ahí vamos, ensayamos en Berlín. Los jueves a las 4:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Que vayan a ver el ensayo. Como dice Alejo Ochoa, la intoxicación va por cuenta de cada uno. Y muy contento, hombre. Sí, uno ya a estas alturas del partido ya eso le hace falta a uno, sobre todo que uno ha sido instrumentista toda la vida, ¿cierto? Sí. Entonces, y compositor, entonces a uno le hace falta, hermano, la música es vida, hermano, es buenísimo. Vení, ustedes dos básicamente pues como que también crecieron, digamos, como con todo el desarrollo de Víctor Raúl como artista, ¿cierto? Van, vienen. ¿Cómo está la relación con el hombre últimamente? ¿Están en contacto? Súper bien, Sí. lo llamé para después del concierto de Rock al Parque, que le fue muy bien. Entonces yo le pregunté, Piolín, ¿y tocaste Funeral del Norte? Claro, papá. Y religión y política para la puta de la mierda también. O sea, los grandes clásicos. Los grandes clásicos. Y no, qué miedo, hermano. Qué chimba. Lo que te pregunto es porque mucha gente, siento que no te han preguntado cómo fue el proceso de la grabación de ese disco. O sea, ustedes ya habían grabado el demo con Habichuela. El Dios es muerto. Ajá. Y después, ¿cómo fue el proceso para entrar a grabar el disco? Eso lo grabaron en Raymond, ¿cierto? En Raymond Records. Sí, eso fue muy bacano, hermano. El plateado. Ajá. El plateado, sí. Y el Acompáñame a la tumba también. Lo que pasa es que esas neuronas, hermanos, estallaron, hermano. Entonces no te acordás de casi No nada. me acuerdo de casi nada. De Ya. casi nada. Lo que me acuerdo fue que Ramón
me prestó un campanero, que es un campanero gigante como de 24 pulgadas, que es el que suena como un gong. Ramón me prestó el campanero, una batería, hermano, gigante de doble bombo. Lástima pues el sonido y no tener los micrófonos especiales para el bombo y para el redoblante. Pero, parce, eso fue bacanísimo porque ensayamos donde Luis Emilio mucho rato, hermano, para grabar eso. Donde Luis Emilio teníamos todo, Reencarnación, tercera parte, también la segunda parte, la ensayamos con el violinista, el de Tenebraron, Con David Rivera, estuvo también Ricardo Amaya, que era el guitarrista de Profecía. Ahí en ese disco supuestamente Ricardo Amaya mete como unas guitarras acústicas que yo hasta la hora que no las he escuchado. Espectacular, hermano. Yo no las escucho, pues no se escucha el bajo, tampoco lo escucho. Uy, hermano, pero brutal. Ese Ricardo, hermano, y por ejemplo en Más Hombres Menos Estatuas También volvió Ricardo Amaya. Ahí sí se oye. Ahí sí oye, claro. la guitarra, hermano, es espectacular, hermano. Ese man es de otro planeta, hermano. Ese disco lo grabaron y después lo prensaron y lo lanzaron. Pues yo la primera vez que lo vi fue en el concierto del Polideportivo, que llegaron ya como con las cajas para venderlo ahí. ¿No te acordás tampoco cómo fue eso? No me acuerdo cómo fue. Vos sí fuiste de concierto. Pero el concierto del Polideportivo pero con de Equimosis, pues. Con Ecrión. Donde cantaba Alex en Equimosis. Sí, en ese Equimosis. Sí. Yo toqué ahí con Ecrión. Vos tocaste ahí con Ecrión, claro. Sí, y más Equimosis con Alex Oquendo. Ajá. Entonces prácticamente Ecrión y Darkness de Bogotá. Ajá. Entonces Ecrión y Reencarnación casi que coexistieron al mismo tiempo. Sí. Y tocabas en las dos bandas. Sí, prácticamente. Ecrión era con Jorge Ortiz también. Ajá. Sí. Bueno, hay que traer al Jorge Ortiz acá también para que cuente su Yo lo parte. llamé y me dijo que le mandara muchos saludos a vos, que está muy, muy familiar con sus hijos, trabajando. Como vean. Como que no, workaholics no paran, hermano. Y ya para jubilarse y todavía trabajando, hermano. No, excelente. Eso imagínese, ya el cofre, el ataúd lleno de billetes, hermano. Eso se no, eso hay que gastárselo acá. Gastar. Total. O jubilarse, man. Excelente. Ya. Pensionados, hermano. ¿Sí o qué? Bueno. Ya vamos a contar con el 6. Sí, ya dentro de poquito. Sí. A mí sí me falta mucho. Hágale que nosotros lo alcanzamos. De una. Muchachos, no, ha sido un ratico muy bacano esta conversadita acá. Después volvemos un día que no está haciendo tanto calor, que yo ya tenga el aire acondicionado para hablar las cositas que quedaron faltando. Claro. Pero sí quería que hace días que nos pegáramos una conversada como para hacer memoria de las bandas. Y que todo traiga eso. las gafas para poder ver todos los datos, toda la lista de necrofilia, todo lo que hice, pero para la próxima grabación. Bueno, ya sabe para pues. el próximo. Bueno, hombre, Germán, muchas gracias por venir. Listo, Román. Marcelo, muy querido. Nos vemos la semana entrante en otro capítulo del Show del Mutuo Elogio. Esta semana estuvo muy interesante. Nos vemos con más historias de todos los habichuchos de Medellín. Hasta luego. El Show del Mutuo Elogio es un podcast realizado por Roman González.